Entonces, ¿qué presidente es esa que combate la corrupción cuando guarda silencio en las imputaciones que le dirigen, ¿no? Que justamente habría avalado a contrataciones ilegales, intoxicaciones, atentados contra la salud en el programa Jaliwarma, que ahora se cambió de nombre. Pero hablemos un poco más de ese tema en estos momentos con Eduardo Herrera, quien es director de Cuscachay, de la Asociación de Lucha Anticorrupción. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Por favor, ¿cuál es tu opinión sobre esta postura enérgica, vehemente de la presidenta Boluarte? Pero ¿por qué te ríes, Eduardo? La presidenta se muestra seria y firme ante esa postura que ella tiene contra las empresas corruptas. Bueno, me causa gracia tu risa, pero te escucho, Eduardo. La verdad es que no sé cómo decirte, la risa empieza respondiendo todo. La presidenta está tratando de hacer un show, ¿no? Y ya escogió un bando, que es un bando extremo, y quiere pues hacer puntos, que agarrando al punto, pues, para empezar, Exitosa. ella como tú dices, tiene un tema de corrupción en el caso Jaliwarma, en el que ella le ha cambiado de nombre. O sea, lo mismo que ella quiere impedir supuestamente con esta ley que no se cambien de nombre a empresas y que sean expulsadas, lo ha hecho. Porque es un maquillaje con un programa de Jaliwarma que atiende criaturas, que es la corrupción más vil que puede haber. Es una ley eminentemente populista, que va contra natura, es inconstitucional y que también además, o sería inconstitucional, y que también además efectivamente no toma el tema de fondo, porque seguramente hay funcionarios muy buenos en el Estado, pero también hay los otros. Lo que hay que incidir, más allá de leyes declarativas y populistas y populacheras, es en el sistema de justicia, que no funciona, que por ejemplo no la procesa ella con rapidez, en las investigaciones que además ella no lo dice, guarda silencio. A mí me gustaría que hable así con ese fervor en sus declaraciones, pero guarda silencio. Entonces, ¿qué presidente es esa que combate la corrupción cuando guarda silencio en las imputaciones que le dirigen, ¿no? Pero Eduardo, yo te pregunto algo, intentando entender este monstruo de la corrupción, ¿el monstruo está adentro o afuera? Porque la presidenta lo que dice es, la culpa la tienen los de afuera, o sea, las empresas. Las empresas son las corruptas, las empresas tienen la culpa. Si hay corrupción, no, la empresa. A esas empresas hay que condenarlas, hay que expulsarlas y limitarlas de contratar con el Estado. Me parece lógico, creo que es una demanda social bastante justa y se aplica en otros contextos, pero la presidenta solamente está enfocándose hacia afuera. ¿Y qué del monstruo de la corrupción que está adentro? ¿Dónde está más el tema corrupción? ¿En las empresas o dentro del propio Estado, Eduardo? Es igual, porque la corrupción es un tango que se baila a dos. Se necesita dos personas para un trato de soborno. Alguien que corrompe y alguien que se deja corromper, ¿no? Y lo podemos ejemplificar en los casos de las multas de tránsito, los policías, malos policías que existen en el país. ¿Quién come ahí? El conductor. ¿Quién se deja comer? Un mal policía. Entonces no hay corrupción unilateral, hay corrupción bilateral. El asunto es que, claro, ella está tirándole a un lado que puede ser una demanda social, pero que contraviene elementos, estándares internacionales que implican que las empresas se pueden reinventar. No, yo creo que sí tiene que haber sanciones máximas para empresas, pero ese show de querer pegarse a un lado del extremo de la derecha para ser aupada por ahí, ella ya se olvidó que fue vicepresidenta del señor Castillo, ¿no? Solamente digo eso. Claro, pero dentro de esta figura posible que pueda ser aprobada en el Congreso de la República, que a veces le sirve de mesa de partes a Palacio de Gobierno en decisiones contraproducentes y viceversa, ¿qué es lo que podría generarse o cómo podría realmente hacerse eficiente una norma en ese sentido? Que limite y sancione que empresas corruptas liciten con el Estado. Así de simple. Lo que pasa es que no se está aplicando la ley bien. Esa norma existe. Entonces, ¿qué más quiere? Ya, ¿No? ya existe una ley que impide que empresas corruptas que han participado de actos de corrupción liciten con el Estado. Claro, porque eso se hace en una pena y la inhabilitación. Listo. Entonces, la presidenta está simplemente haciendo populismo legislativo.
Entonces ahí ¿de qué novedad nos habla? Simplemente pues, su portátil. Y ojo, aquí no es que el Congreso sea parte de ella. Yo creo que ahí está actuando como tramitadora algunas voluntades del Congreso. O sea, sería la inversa. O sea, ¿sería el Congreso el que estaría jugando con este rol? Claro, porque eso lo han anunciado un montón de gente de los extremos de los partidos. Leyes de ese tipo, como la pena de muerte para los corruptos. Está bien que pongan pena de muerte. El asunto es, si no hay un sistema de justicia confiable, si tenemos un sistema de justicia como el caso Inostroza, que vendía sentencias, ¿qué ley vamos a aplicar acá? Ya, a ver, creo que seguir haciendo juicio de valor de quién es la que está lanzando la propuesta como la presidenta ya está de más, porque sabemos perfectamente cuáles son los antecedentes de Dina Boluarte frente a estos hechos de corrupción en lo que va de su gobierno. Sin embargo, también nos muestra que no es la persona más indicada, más idónea para que lance propuestas de ese tipo. Pero tomando su anuncio de forma propositiva, ¿qué cosa tendría que hacerse en el país para que la lucha contra la corrupción en procesos de contrataciones del Estado sean más eficientes, Eduardo? A ver, acá hay algunas cosas que hay que hacer. Primero, que el sistema de justicia funcione bien. No funciona el sistema de justicia. Es lento, es corrupto, es negligente y en algunos casos es eficiente. Vemos juicios larguísimos que no tienen sentido y eso no está funcionando bien, claramente. Pero ningún presidente se ha atrevido a meter mano en el sistema de justicia. Eso es lo primero. Lo segundo es que las empresas, sí, efectivamente, no se trata de que cambien o nombre, no. Si, por ejemplo, tú y yo nos ponemos una empresa X y mañana tú y yo hacemos la empresa Y y con la empresa X hemos defraudado, la empresa Y puede seguir contratando. Lo que tiene que sancionarse es a las personas naturales también, que están detrás de las empresas. Eso no pasa. Entonces, tenemos que atacar el tema de fondo, no el tema coyuntural, y eso es lo que está haciendo ella. Y si atacamos el tema de fondo, ¿qué normas tendrían que adecuarse para que realmente funcione una ley en el sentido de impedir que aquellos que han actuado en el marco de corrupción ganándose millonarios contratos en el Estado nunca más vuelvan a tocar un solo dinero de recurso público, sea en concesión o como una empresa tercerizada? Pero ¿cómo hacer? ¿Qué marco legal tendríamos que modificar? La ley de contrataciones del Estado. Efectivamente, sí, ahí hay un tema, pero no es el tema que dice la presidenta. Claro, porque una cosa es que saques una ley prohibiendo, pero claro, hay un ABC de contrataciones del Estado que es la ley de contrataciones del Estado. ¿Tendrías que modificar esa ley? Correcto. Y además, lo que tienes que hacer es que la Contraloría se ponga las pilas, porque la Contraloría no atrapa nada. ¿Quién genera los casos anticorrupción acá? La prensa. O el caso Ores no lo generamos acá, por si acaso, nos vino a Estados Unidos. Entonces, dígame, ¿cuáles son los goles de la Contraloría? Aquí hay un tema también institucional. Y no es responsabilidad necesariamente del Contralor, o tal vez sí, pero el asunto es que no está haciendo su chamba. Lo que nos hemos acostumbrado a la Contraloría es a que diga cuánto nos roban del PBI en corrupción, pero no veo los goles. Claro, y los goles los goles tendrían que ser los informes de la Contraloría sirviendo al Ministerio Público para que pueda emitir sanciones inmediatas contra aquellos funcionarios corruptos. Pues, exactamente. Y lo que hace más bien es empapelar a algunos buenos funcionarios. Y lo que está sucediendo ahí, que pocas personas ven, es que no se avanzan los proyectos porque ningún funcionario quiere firmar un documento por temor a que la Contraloría los empapele. Y dentro de lo que significa la Contraloría, yo quiero ir cerrando la entrevista por las funciones que tienen los órganos de control, los persecutores del delito, los operadores de control dentro de lo que significaría la comisión de un delito, llámese Poder Judicial, Fiscalía, la propia Contraloría. Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos mejorar los niveles de control en el marco de la lucha contra la corrupción? Aquí hay un tema muy de fondo. La Contraloría usualmente se concentra en procedimientos y uso de finanzas públicas, ¿ya? Pero no todo mal uso de finanzas públicas o vulneración de un procedimiento es corrupción. Puede ser ineficiencia, que es el más uso del Estado. Eso no se combate igual que la corrupción. Un puente mal construido no necesariamente es corrupción, puede ser ineficiencia. Pero si tú tocas a todo por igual, lo que haces que es
generas parálisis. Entonces la Contraloría no discierne, no cambia, no diferencia, y ataca a todos, y lo que hace es que los funcionarios públicos no quieran firmar. Entonces hay que ser muy puntual, cuidadoso, en qué casos se interviene y en qué casos no. Hay casos en el sistema de justicia que no tienen sentido, pero que se siguen simplemente por un tema caprichoso y hay que seguirlos para adelante, y eso gasta recursos. Eduardo, para terminar, ¿y qué tendría que hacer el Congreso frente a este anuncio que ha hecho la presidenta? De que además dijo que ella espera que el Parlamento acoja esta iniciativa que va a hacer el ministro de Justicia Arana sobre esta prohibición de que empresas corruptas contraten con el Estado. ¿Cuál tendría que ser el rol del Congreso? Bueno, el Congreso tiene que hacer su control político, pues, ¿no? Pero yo creo lamentablemente que la suerte está echada acá y esto va a pasar, porque ya es una consigna de ciertos partidos que no van a atreverse a hacer un análisis puntiagudo o cuidadoso, sino que simplemente van a sucumbir, y ahora que quieren la reelección como senadores, van a sucumbir a decir, sí, vamos a quitarle la cabeza a estas personas y estas empresas, y para adelante le van a dar la ley. Pero pero Eduardo, somos conscientes que indistintamente del mensajero, el mensaje es de impacto social. Sí, claro. Es como anunciar la pena de muerte. Es la misma lógica. El asunto es, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. El asunto es, con un sistema de justicia que vende sentencias, no puedo estar de acuerdo. Todavía no. O en este caso, con una presidenta que se encuentra inmersa en temas de corrupción, con empresas que han licitado de manera presuntamente corrupta, con Jaliwarma en su gestión como Midis, el mensaje de lucha contra la corrupción como que cae en saco roto. Es, pues claro, populista, electorero, quiere subir desesperadamente las encuestas e irse a la extrema derecha. Una presidenta de izquierda que ahora es de extrema derecha. Entonces... Bien, Eduardo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengas buen viernes.